Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a nuestro curso del día de hoy. Les recordamos que para que se les pueda marcar su asistencia, solamente deberán de permanecer dentro de la llamada por un mínimo de 60 minutos. Mismo les recordamos que en caso de que quieran tener participación, favor de levantar su mano y ya sea que la ponente o alguno de nosotros les dé acceso a su micrófono. Sin nada más por mencionar, le cedo la palabra a nuestra ponente del día de hoy, Norma Hernández. Bienvenidos. Eh, Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. En realidad, la ponente del día de hoy es la doctora Karen Pamela Lule Alatorre. Le pido a nuestro amable hostess si la puede habilitar para que ella muestre su presentación. Yo solo estoy aquí en principio para darles las gracias, para darle las gracias al museo, a nuestro amable hostess que está siempre en la disposición de apoyarnos. También, desde luego, a todos ustedes que están siempre tan constantes y tan participativos. Eh, solo una pequeña reflexión antes de presentarles a la doctora Lule. Y esa pequeña reflexión es regresar a un punto del que hablamos en nuestra primera sesión, y es justo la cuestión de que estamos en la década del envejecimiento saludable. Esta década en la cual bueno, que la OMS la ha nombrado así, y en la cual asociaciones públicas, la propia ciudadanía está tomando conciencia de este proceso en el que estamos, que no tiene que ser un proceso marcado por la tristeza o por la enfermedad. Eh, eh, y no solo no tiene que ser marcado por la tristeza y por la enfermedad, sino que también tenemos esta pauta de tomar en nuestras propias manos este cambio de paradigma, a través del cual podemos ver a la vejez con otros ojos. Ese es el punto en el que queremos hacer una incidencia con este curso. Y pues bueno, el que podamos interactuar, que podamos tener el punto de vista médico, sobre todo en lo que tiene que ver con el envejecimiento neuronal, me parece que es una parte muy enriquecedora para este curso que se ha propuesto. Entonces, les presento a la doctora Karen Pamela Lule a la Torre. Ella es médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional, es médica cirujana con especialidad en neurología por la UNAM. Ella es jefa del área de neurología en el ICEMIM y es profesora en la UNAM, así como miembro activo de la Academia Mexicana de Neurología. Entonces, sin más, yo me retiro. Yo voy a estar muy al pendiente de sus manitas para avisarle a la doctora. Ella va a estar feliz de que ustedes tengan sus intervenciones. Entonces, sin más, la ponente del día de hoy es Karen Pamela Lule Alatorre. Entonces, a ella le doy la palabra, y el centro educativo en un momento más la va a poder habilitar para su presentación. Adelante, Pame. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Normita, ¿me pueden ayudar a habilitar mi video para que puedan verme? Doctora Normita. Sí, lo estoy intentando, pero Ah, ok, ya, ok. sí, aquí estoy. Sí, estoy tratando creo que eso lo va a tener que hacer el centro educativo.
Ah, perfecto. Sí, por favor, les pido. Ya le di, ¿cómo se llama? Co-host, entonces ya debería de poder poner ella su video. Ah, Ah, ok, listo. bien, adelante. Bueno, pues yo soy la doctora Pamela Lule. El día de hoy vamos a platicar del envejecimiento cerebral desde el punto de vista médico. Es un tema un poquito complejo, pero yo creo que lo vamos a abordar muy bien. Cualquier duda que tengan pueden interrumpirme y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Para comenzar con el tema es muy importante que queden claros algunos conceptos generales. Y vamos a comenzar definiendo qué es una neurona. Una neurona es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos, de las plantas, los animales, los seres humanos, los hongos. Y esta célula está delimitada por una membrana, que es esta capita que vemos aquí. Esta capita nos va a dividir el espacio intra de el extracelular, o sea, lo que hay dentro de la célula de lo que hay fuera. Dentro de la célula se encuentra el citoplasma, que es este líquido gelatinoso donde se encuentran suspendidas algunos organelos que son estructuras muy importantes para la función celular. Estos organelos tienen funciones muy específicas, muy complejas, pero les voy a platicar de dos que son muy importantes para este tema. El primero son las mitocondrias. Esta estructura se encarga de procesar la energía que la célula va a necesitar para funcionar. Las mitocondrias que tenemos en nuestras células pertenecen a nuestras madres. No sé si han escuchado eso, que nuestro ADN mitocondrial pertenece a nuestras madres, pero ¿por qué? Porque las mitocondrias de nuestros padres, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, las mitocondrias paternas se pierden junto con el cuello de ese espermatozoide. ¿Sí me explicó? O sea, el espermatozoide tiene su cabeza, su cuello y su flagelo. Entonces, cuando fecunda el óvulo, se pierde el cuello del espermatozoide donde van las mitocondrias. Entonces, por eso, nuestro ADN mitocondrial pertenece a nuestras madres. Y el otro organelo que es muy importante es este, que es el núcleo celular. En, en nosotros, en los seres humanos, lo que les comentaba, las plantas, los animales, los hongos, nuestras células son eucariotas. Significa que el núcleo tiene su propia membrana. Dentro de este núcleo se encuentra nuestro ADN. Muy bien. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos células, algunas muy especializadas, como son las neuronas. La neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso y tenemos diferentes tipos de neuronas. Las neuronas unipolares, que se conforman por el cuerpo celular y esta prolongación citoplasmática. Las neuronas bipolares, donde el cuerpo celular tiene dos prolongaciones. Las pseudo unipolares, donde tiene una prolongación, pero al final esa prolongación tiene una bifurcación, o sea, se divide en dos. Y eh, las neuronas multipolares, que tienen varias dendritas y fibras de los axones. ¿Sí me explicó? Entonces, nuestro sistema nervioso se va a dividir en central, en periférico y en autonómico. Un segundito. Ujú. Bueno, nuestro sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Nuestro sistema nervioso periférico por los nervios periféricos, que son fibras nerviosas que emergen de la médula espinal.
Esas fibras nerviosas nos van a dar sensibilidad, movimiento y algunas tienen una participación autonómica. ¿Qué significa eso? Pues que se involucran en las funciones automáticas de nuestro cuerpo, ¿como cuál? Como el latido cardíaco, la respiración, el movimiento de nuestro tubo digestivo. Esas son funciones autonómicas. Y nuestro cerebro. Nuestro cerebro es sumamente complejo, sumamente interesante. Lo que vemos de color azul es el lóbulo frontal, que es la parte anterior de nuestro cerebro, digamos nuestra frente. Aquí tenemos nuestra frente. Y el lóbulo frontal tiene dos funciones principales. En esta zona de aquí, que decimos que es la región posterior del lóbulo frontal, es donde controlamos o donde se encuentra es el centro del movimiento, pero esta es la porción voluntaria del movimiento. Y es muy interesante porque esta que se llama circunvolución frontal ascendente o circunvolución precentral, porque está antes del surco central, que es este de aquí, es muy interesante porque tiene una representación de nuestro cuerpo. En esta zona de aquí está el movimiento de nuestra cara, de nuestra lengua. En esta zona de aquí es la región con la que controlamos el movimiento de nuestros brazos y de nuestras piernas. ¿Sí me explicó? Es como si tuviéramos un muñequito dibujado aquí. De hecho, existe una representación exactamente de eso, un dibujito de un ser humano donde muestra qué partes de nuestro lóbulo frontal controlan el movimiento voluntario, pero básicamente es esta circunvolución. Y toda la zona de enfrente que se encarga de controlar las funciones mentales, ¿como cuál? Como el juicio, la atención, la memoria. Después tenemos el lóbulo parietal de color amarillo. Este lóbulo parietal se encarga de recibir toda la información sensitiva consciente de nuestro cuerpo. ¿Sí me explicó? El tacto, el dolor, la temperatura. El lóbulo temporal controla nuestras emociones, tiene que ver mucho con la memoria y mucho con el tema que vamos a ver hoy, que es el de las funciones mentales. El lóbulo occipital que tenemos de color rojo es donde llega toda la información visual, donde interpretamos lo que vemos. Esta estructura de aquí abajo es el cerebelo. Este se encarga del equilibrio. Entonces, sistema nervioso central, ya quedamos el cerebro y la médula espinal. Y periférico, los nervios periféricos, que son estas emergencias de aquí. ¿Ya vieron? Estos son nervios raquídeos. Estos salen a través de la columna. Nuestra columna está conformada por vértebras que están alineadas una sobre otra, pero entre ellas hay un espacio. Por esos espacios o a través de esos espacios sale el nervio periférico. Y aquí tenemos las regiones de nuestra columna, cervical, torácica, lumbar y pélvica. Cada nervio llega a una estructura en específico. Y les repito, estos nervios nos sirven para enviar información motora y sensitiva. Se le llama nervios mixtos. Ahora, nuestro cerebrito se conforma de dos tipos de sustancia, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris pertenece a los cuerpos neuronales. Recuerdan que al principio vimos que la neurona tiene un cuerpo y después una prolongación que es su axón. Pues aquí están los cuerpos neuronales que conforman los núcleos. Y así se ven en un cerebrito. Se ve de color gris. Todos los núcleos se ven de color gris. Un conjunto de núcleos en sistema nervioso central, perdón, de cuerpos neuronales en sistema nervioso central se llaman núcleos. En el sistema nervioso periférico le llamamos ganglios. Y esos cuerpos neuronales pues tienen su axón. Esos axones son de sustancia blanca, que es esto que vemos aquí. Hasta ahí voy bien. Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme. Esto es súper importante para que entiendan lo demás que vamos a ir explicando. Muy bien. Entonces, la sustancia blanca es blanca
porque está recubierta de una grasita, mientras que la sustancia gris no lo es, porque no tiene esa capa y porque además los núcleos de la base reciben mayor cantidad de sangre que la sustancia blanca. Ese es otro motivo por los que tienen una apariencia diferente. Entonces, no todas las células de nuestro cerebro o de nuestro sistema nervioso son en neuronas. Tenemos, dependiendo del autor, hay quienes dicen que la relación es de 10 a 1, eh, 10 células gliales por una neurona. Las células gliales igual son de diferentes tipos. Por ejemplo, las ependimarias son las que se encargan de secretar el líquido cefalorraquídeo. Los oligodendrocitos, miren, aquí está el cuerpo neuronal y el axón, y eso es lo que hacen los oligodendrocitos, formar la mielina de los axones. ¿Esto para qué sirve? Pues para que la conducción nerviosa sea más rápida que en las fibras nerviosas que no tienen mielina. Los astrocitos que dan soporte, la microglia que participa en las funciones de defensa, por ejemplo, contra infecciones. Y estas son del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico tenemos las células satélite, que igual se encargan de soporte y se encuentran en los ganglios periféricos, y las células de Schwann. Estas nos van a ayudar a formar la mielina, pero del sistema nervioso periférico. Ahora, nada más que aquí. Listo. Bueno, les voy a leer la definición de envejecimiento que me interesa darles a conocer, y es un proceso natural continuo, gradual e irreversible que modifica diferentes aspectos físicos y mentales de la persona, la cognición, la función social y la adaptación a los cambios. Ocurre a lo largo de la vida, desde la concepción y hasta la muerte, y puede variar en función de diversos factores, como la genética, el estilo de vida y el ambiente. Y en este caso, que vamos a hablar de envejecimiento del sistema nervioso, pues tenemos que hablar del envejecimiento neuronal. Y vamos a comenzar hablando de los cambios moleculares que tiene nuestro cerebro, o más bien nuestro sistema nervioso. Son 9 las alteraciones moleculares y celulares que ocurren en el envejecimiento de la mayoría de las células. En el caso de las neuronas, no vamos a tener la senescencia ni el desgaste de telómeros. ¿Qué es la senescencia? Pues cuando una célula envejece, deja de dividirse. Sin embargo, la mayoría de las células de nuestro sistema nervioso dejan de dividirse desde mucho antes, desde que somos jóvenes algunas. ¿Sí me explicó? Por eso es que nuestro cerebro no es como un hueso, como un músculo que si se lesionan se pueden regenerar. En nuestro cerebrito queda la lesión, queda la secuela, porque son células que muchas veces ya no son recuperables. Con rehabilitación y otras terapias puede recuperarse la función, pero bueno, aquí estamos hablando de que la neurona se repare, eso ya no sucede. Y el desgaste de telómeros. Igual, conforme una celulita va dividiendo, se va realizando su mitosis a lo largo de su vida, se van acortando los extremos de sus cromosomas, o sea, de los cromosomas del ADN. Esos extremos se les llama telómeros. Pero bueno, estas dos funciones no ocurren en nuestras neuronas, o en la mayoría de ellas. Y el primero de estos procesos es la inestabilidad genómica. Durante el envejecimiento, pues la cantidad de ADN dañado se va acumulando y la capacidad de reparación de nuestro ADN disminuye. El ADN, cuando se afecta, pues va a sintetizar proteínas anormales, y esas proteínas anormales van a afectar nuestra función cognitiva e impulsar la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Función cognitiva, pues se refiere a las funciones mentales, lo que comentábamos: juicio, capacidad de cálculo, atención, memoria. Luego, la disfunción mitocondrial.
Igual, cuando envejecemos, nuestras mitocondrias van a tener cambios estructurales y funcionales. Y esto es súper importante porque nuestra célula necesita energía para funcionar adecuadamente. Si nuestras mitocondrias ya no funcionan adecuadamente, pues vamos a tener mayor susceptibilidad a adquirir alguna enfermedad por estos cambios. La disregulación de nutrientes. Cuando envejecemos, hay muchos cambios metabólicos, pero uno de los principales es que puede haber resistencia a la insulina cerebral. ¿Qué sucede con esto? Pues que nuestro cerebro no va a aprovechar adecuadamente los nutrientes. El nutriente principal de nuestro cerebro es la glucosa. Nuestro cerebro necesita hasta 150 gramos de glucosa al día para funcionar adecuadamente. Pero si hay una resistencia a la insulina, esa glucosa no la vamos a aprovechar adecuadamente y es algo que se ha encontrado en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer. La siguiente es una alteración epigenética. La epigenética es el estudio de los factores que hacen que un gen pueda expresarse o no. ¿Qué significa? Que dependiendo de nuestro estilo de vida, la dieta que llevemos, todos los factores ambientales a los que hemos estado expuestos favorecen o no la expresión de un gen sin modificar nuestro ADN. ¿Sí me explicó? O sea, si tenemos una mala alimentación, pues vamos a facilitar que se exprese, por ejemplo, el gen de la diabetes o un gen de cáncer, de algún trastorno mental. Muy bien. En fin, en términos normales, pues estas alteraciones, estas modificaciones ayudan a que tengamos una mejor adaptación, pero adaptación al medio ambiente y demás, pero cuando envejecemos, esta capacidad de adaptación disminuye. Y es lo que hace que de igual manera estemos más propensos a desarrollar alguna enfermedad neurodegenerativa. Otra función que se ve alterada es la capacidad proliferativa celular. Entonces, en regiones importantes de nuestro cerebro, como es el hipocampo, va a disminuir esa capacidad de neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Pues la producción de neuronas. En el hipocampo es donde es el centro de la memoria principalmente. El hipocampo se encuentra en el lóbulo temporal que les mostré al inicio de la presentación. Entonces, esta estructura comienza a dañarse y por eso es que uno de los principales síntomas de una enfermedad neurodegenerativa, sí, Normita. Yo quisiera regresar un poco a Sí, la sí. parte epigenética que estabas hace un momento mostrándonos, porque, bueno, me parece muy interesante. No, no sé si alguien más de nuestro público quisiera también manifestar un poco la duda que a mí me pasó. Bueno, saber si ellos también tienen la duda que a mí me pasó por la cabeza, porque quisiera saber si con esta idea de la alteración epigenética, lo que estás diciéndonos es que en buena medida esas enfermedades que nosotros podemos más bien colocar en otra parte de nuestro cuerpo, es como si tuvieran una primera entrada desde la función, desde la función cerebral. ¿Es así o no entendí? Sí, lo voy a explicar con un ejemplo. Bien. Muy bien. Si en nuestro ADN existe algún gen para expresar, digamos, esquizofrenia, depresión, algún trastorno mental, la expresión de ese gen se va a ver favorecida si vivimos en un ambiente de agresividad, de pocos recursos, de una vida especialmente complicada. ¿Sí me explicó? Una vida que favorezca que estemos tristes, que estemos ansiosos. Incluso, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia se expresa, o sea, la enfermedad se manifiesta a edades tempranas, pero la expresión de esos genes
sí se ve muy influenciada por la educación, por el medio ambiente, incluso por el uso de drogas. Hay una correlación entre algunos adolescentes que usan, por ejemplo, marihuana y si tienen el gen, pues tienen mayores probabilidades de tener ya un trastorno psicótico o esquizofrenia. ¿Sí me explicó? Y no es que esos factores modifiquen el ADN, simplemente facilitan la expresión de ese gen. Sí, sí, muchas gracias. Ah, también María Isabel. Ahora mismo le doy yo reactivar el audio. María Isabel. Gracias. Mm. Oh, sí, gracias. Justamente estaba yo leyendo en los parámetros de salud que está lo de la diabetes. Eso me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en mi familia no hay personas con diabetes y sin embargo yo tengo diabetes tipo 2. Entonces yo aquí con lo que nos ha comentado la especialista es justamente alimentación, el estilo de vida que llevamos y sobre todo yo pienso que emocionalmente también esto nos lleva a tener este tipo de enfermedades. Sería algo así como que lo emocional cuenta mucho para que se den estas enfermedades. Son enfermedades multifactoriales, pero sí tiene que ver lo emocional. Si estamos viviendo en un ambiente de ansiedad, de tensión constante, se activan muchos mecanismos metabólicos en nuestro cuerpo, por ejemplo, la resistencia a la insulina, que ya actúa como un factor de riesgo para la diabetes, para la hipertensión. Pero sí hay que tomar en cuenta todos los factores. Tiene mucho que ver, sí, la genética, pero la alimentación, si somos sedentarios, si tenemos sobrepeso, todos esos son factores que van a facilitar la expresión de una enfermedad. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Creo que somos todos. Adelante, adelante, sigamos. Ok. Ah, levantó alguien su manita. Normita, ¿me Hola, puede? buenas tardes. Sí. ¿Qué opinas de las terapias epigenéticas para curar ciertas condiciones médicas? Pues sí ayuda, todo es de utilidad, pero sí son, bueno, hay que tomar al paciente globalmente, por lo mismo de que son enfermedades multifactoriales, hay que corregir todos esos factores que están contribuyendo a la expresión de los genes. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces regresando a la capacidad proliferativa. Sí, dígame, Elizabeth. Bueno, ¿me escucha? Sí. Ah, perfecto. Muy agradecida por la exposición. Realmente es un enfoque que no me esperaba y me está resultando muy interesante. De hecho, me hubiera encantado tenerla en la secundaria para entender este fenómeno de otra manera. Con Em, gusto. este, Me gustaría saber, por una parte, eh, cómo, cómo se inserta esto que nos está exponiendo en la educación pública desde muy jóvenes, porque me parece que no tenemos este tipo De información. de información así tan clara como nos los está exponiendo a quienes no somos conocedores de la materia y por tanto, que nos vayan introyectando esto que viene siendo como una especie de inversión a largo plazo. Sí, sí, claro.
Pues pienso que desde muy pequeñitos podemos concientizar, podemos dar información sencilla y sin embargo muy importante que los chiquitos puedan emplear. El detalle es que tendríamos también que concientizar a sus papis, a su familia. Ese es el punto, doctora. O sea, Sí, si esto se expresara a nivel de cápsulas públicas en medios masivos, digo, la televisión ya está dejando ser lo que a lo mejor en mi generación cuando joven tenía un impacto muy amplio, pero ya otros medios están abordándolo, sería ideal. Y aparte del privilegio que tenemos de quienes estamos tomando cursos aquí en el museo, pudiéramos comprender este fenómeno y este proceso. Y sí, finalmente, no sé si sería posible que nos facilitaran las diapositivas de esta exposición o, en su defecto, que pusieran esto, porque me parece que hay unos cursos que los ponen de manera abierta para retroalimentarme, porque francamente me ha parecido muy ilustrativo y me interesa mucho. Muchas gracias. sí, claro que sí, con todo gusto. Y estoy abierta, al final les voy a dejar mis datos por si necesitan alguna otra información y de igual manera alguna invitación o seguir en el museo. Yo feliz, me gusta mucho compartir todo esto que es tan importante para nuestras vidas. Y sí, efectivamente, son cositas que desde chiquitos podemos explicar y fomentar, ayudaría muchísimo, porque muchas cosas son, muchas enfermedades son padecimientos que pueden prevenirse. Muy bien. Entonces, continuando, les comentaba que disminuye la capacidad proliferativa de nuestras células durante el envejecimiento. Algunas de esas células son las del hipocampo, que participan en nuestras funciones de memoria, de aprendizaje, de la zona subventricular y del bulbo olfativo. Esto del bulbo olfativo es súper importante tomarlo en cuenta porque hay veces que las personas mayores cursan con hiposmia. ¿Qué es hiposmia? Pues que tienen dificultad para identificar ciertos olores. Y esto es a veces un síntoma de que en el futuro vamos a desarrollar una enfermedad neurológica que vamos a comentar un poquito más adelante. Bueno, también con el envejecimiento disminuye la capacidad intercelular, disminuyen las conexiones sinápticas. Una sinapsis es la unión de dos neuronas. Y vamos a ver daño también en las unidades neurovasculares, o sea, la unión de un vaso con un nervio. Vamos a tener pérdida de proteasis. La proteostasis, perdón, regula la homeostasis. Homeostasis significa equilibrio y consiste en la maquinaria biosintética y la vía de eliminación de proteínas, o sea, tanto en la fabricación como en la eliminación. ¿Qué significa? Que si se produce una neurona que tiene algún defecto, esa neurona no va a poder eliminarse como normalmente lo haría una persona saludable, joven, sino que empieza a acumularse esa proteína anormal. Ahora los cambios histológicos relacionados con el envejecimiento. Durante el envejecimiento, pues va a haber mayor depósito de un pigmento que se llama lipofucsina en las células nerviosas y amiloide en los vasos sanguíneos. Va Un a haber segundo, depósito. perdóname, perdóname, Pam. Elizabeth Solórzano ha levantado la Ay, mano. perdón. A ver, Sí. dígame, Elizabeth. Ah, no se preocupe, maestra. Perdón, mientras estaba explicando usted cómo va haciendo este proceso de las células, algunos tejidos que se regeneran, ¿por qué, digamos, en el caso de nuestra especie, que viene siendo tan relevante esto de la evolución del cerebro y que nos colocamos en el ególatra, digamos, en el pináculo de la pirámide evolutiva? Eh, Permítame un segundo, por favor. ¿Por qué estas células, digamos, no se pueden reparar como algunos otros tejidos, como usted lo expresaba en el caso del hueso? Ah, porque nuestras neuronas ya llegaron a un punto de desarrollo, ya terminó su mitosis, su ciclo de división celular.
¿Sí me explicó? Ok, De sí, sí, hecho, sí. nuestro cerebrito, cuando alcanzamos los 20 años de edad, 20, 24 años, alcanza su apogeo, su nivel mayor de crecimiento. Y a partir de esa edad comienza a envejecer, o sea, nuestro cerebro es un órgano que envejece muy temprano, por decirlo así. Desde muy joven ya empieza a mostrar cambios degenerativos, que les voy a mostrar un poquito más adelante, porque podemos ver Ok, estudios de imagen, pero mm, en sí los neurólogos somos clínicos. No hacemos diagnósticos con un estudio de imagen. Por ejemplo, puede haber una persona, un paciente con una lesión importante en un estudio de imagen, que veamos una lesión importante en su cerebro, y él clínicamente no va a manifestar tantos síntomas. ¿Sí me explicó? ok. Y el Sí, sí, diagnóstico lo hacemos basándonos en la clínica. ok. Ujú. Pues gracias, maestra. Con gusto, Esta era mi duda. Muchas gracias. con gusto. Y bueno, durante el envejecimiento normal se produce pérdida de neuronas nerviosas en el encéfalo de 10 al 60% en áreas como el hipocampo. En áreas de la corteza puede haber pérdida de hasta el 55% en el lóbulo temporal y 10% en la circunvolución del temporal, que sería esto de aquí. ¿Sí me explicó? Lo verdecito está por dentro, o sea, esto es una cavidad en el centro de nuestro cerebro. Es una cavidad que está repleta de líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, este es el óvulo temporal y esta es la punta del óvulo temporal, que pierde más o menos del 10 al 35% de células. Ahora, entre los 20 y los 90 años se produce una disminución de peso del encéfalo de entre el 5 y 10%. Esto pues nos va a producir atrofia cerebral. ¿Qué es atrofia? Pues precisamente eso que disminuye de tamaño y que va a mostrar cambios degenerativos que les voy a mostrar en estudios, en fotitos de estudios. Y va a aumentar de 3 a 4 veces el área de los ventrículos cerebrales. Por eso les puse esta foto para que sepan cuáles son los ventrículos. Va a haber reducción del 20 al 30% de células de Purkinje, que esas se encuentran en el cerebelo, y de las astas anteriores de la médula espinal. La médula espinal también ya la vimos, es este cordoncito que cuelga de nuestro cerebro. El flujo sanguíneo cerebral disminuye más o menos 20%. Esta región es mayor en los lóbulos frontales y es mayor en la sustancia gris que en la blanca. Ya les había comentado, la sustancia gris recibe mayor volumen sanguíneo que la sustancia blanca. También se va a observar presencia de microaneurismas. Esto está relacionado con los cambios ateromatosos. ¿Qué es eso? Pues son depósitos de grasita que vamos a ir teniendo en nuestras arterias. Igual tiene que ver con lo que comemos, con nuestro estilo de vida, con si hacemos o no ejercicio. Todos esos son factores que van a favorecer estos depósitos de grasa en nuestras arterias. El rendimiento intelectual suele conservarse hasta los 80 años. Estamos hablando de una persona sana. Lo que sí se va a observar es una reducción de las habilidades para el procesamiento y la manipulación de la información. Las capacidades verbales se conservan hasta los 70 años y a partir de entonces puede haber una disminución del vocabulario, errores de palabras, que hablen con un ritmo o un tonito raro, anormal. La memoria sensorial, digamos, la memoria de los estímulos que recibe el paciente va a disminuir un poquito, no así la memoria inmediata y de evocación. Se reduce la capacidad de integración visoespacial y aumenta el tiempo de reacción. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un abuelito le va a costar más trabajo recordar cómo llegar a un lugar que a una persona que no tenga estos cambios en su cerebro.
La velocidad de conducción disminuye con la edad, según estudios electrofisiológicos. Esto se refiere al nervio periférico. ¿Recuerdan que al principio les puse una fotito de un nervio periférico? Pues hay estudios con los que se revisa la velocidad de conducción de un estímulo nervioso, como si fuera un cable. Se hace el estudio para saber a qué velocidad ese cablecito está conduciendo el estímulo eléctrico. Y bueno, en la médula espinal realmente no va a haber cambios importantes, pero sí los relacionados con los cambios de la columna. ¿Sí me explicó? Ya con la edad, pues hay mayor riesgo de que tengamos alguna hernia como la que observamos aquí. Aquí se rompió un disco intervertebral, o sea, estas son las vértebras. Entre nuestras vértebras tenemos este disquito de colágeno que sirve como amortiguación entre estos dos huesitos. ¿Sí me explicó? Entonces, este se rompe y si se rompe hacia esta región donde está emergiendo el nervio, pues vamos a dañar el nervio y a tener síntomas de dolor, de limitación física y sensitiva, dependiendo la región en la que haya ocurrido esta lesión. La agudeza visual y la amplitud del campo visual disminuyen. En- Entonces vamos a comenzar a ver borroso. Nuestro campo visual significa todo lo que vemos en nuestra periferia. No sé cómo explicarme, pero cuando vemos de frente, no solamente mm, captamos lo que está frente a nosotros, sino también un poquito hacia los lados. Eso es el campo visual. O sea, todo lo que se observa, no hacia dónde va dirigida nuestra atención, sino todo lo que podemos observar en la periferia. Las pupilas se vuelven mióticas. ¿Qué significa? Pues que están pequeñitas y con lentitud a la fotoestimulación. O sea, cuando los exploramos con la lamparita, esas pupilas se van a mover más lento que en un paciente más joven. Va a haber agrandamiento de cristalino con pérdida de acomodación. Y les puse una foto del cristalino. El cristalino es este lente de aquí. Es un lente transparente que se acomoda, se curva cuando queremos ver de cerca. Esa capacidad de acomodación se va perdiendo con la edad. También en el oído, el olfato y el gusto vamos a tener cambios. El nervio olfatorio, que los neurólogos lo conocemos como primer nervio craneal, va a tener cambios degenerativos y nuestro paciente puede comenzar a referir hiposmia, que es una disminución en la capacidad para identificar olores. También va a haber degeneración del octavo nervio. Este octavo nervio pues se encarga de la audición y el equilibrio. Entonces vamos a tener síntomas vestibulares, o sea, puede referirnos el paciente inestabilidad para caminar, fallitas en el equilibrio, que lo hacen propenso a caerse y la disminución de su audición. Muy bien, pues también vamos a tener cambios morfológicos. ¿Qué significa? En la estructura son cambios que vamos a poder observar en estudios de imagen. El primero, pues, es el adelgazamiento cortical. De este lado vemos un cerebrito que no tiene esos cambios degenerativos. Y acá vemos que se ensanchan los surcos, que son estos espacios que están aquí. Nuestro cerebrito está conformado con circunvoluciones, que son estos trazos que se observan aquí. A mayor edad se va perdiendo corteza cerebral y van aumentando estos espacios. Se ensanchan los surcos, hay pérdida de sustancia gris y de sustancia blanca. Va a aumentar el tamaño de los ventrículos, que son las cavidades que les mostré hace ratito. Esto de aquí. Vean la diferencia entre este ventrículo y este. Ok, los vasos sanguíneos igual van a tener modificaciones que los van a hacer más propensos a sufrir sangrados o infartos. Y bueno, hasta aquí podemos decir que podemos tener dos tipos de envejecimiento. Un envejecimiento normal, donde va a haber enlentecimiento en el procesamiento de la información,
dificultades para retener información nueva, para recordar datos o hechos recientes. El lenguaje está conservado y hasta rico en cuanto a vocabulario. No existe desorientación en tiempo ni espacio, no existen cambios en la personalidad, no presentan dificultades en la vida cotidiana y tienen quejas subjetivas de memoria. Eso es aceptado en los abuelitos, pero hay que checar esto hay que revisarlo muy bien. Y tenemos el envejecimiento patológico, donde ya existe un bajo rendimiento en la memoria reciente, dificultades en el razonamiento abstracto. Esto significa, no sé, problemas, por ejemplo, para planificar a futuro. ¿Sí me explicó? Bueno, va a haber dificultad para expresar y comprender ideas complejas. El abuelito puede estar desorientado en tiempo o espacio. Aparecen cambios emocionales y de la personalidad. Todos estos son datos de alarma. Presenta dificultades en el rendimiento y realización de ciertas actividades de la vida cotidiana. Y a veces estos pacientitos son los que no van a tener quejas de memoria, ya que a veces no son conscientes de eso. Y quien nos las comunica, pues es su familiar o el cuidador. Las fallas cognitivas en el envejecimiento normal se atribuyen a la interrupción de circuitos y sinapsis sin pérdida significativa de memoria, que esto es lo que ocurre cuando ya existe una enfermedad neurodegenerativa. Mm, mm, mm. Solo un punto que me pareció muy interesante de ese cuadro que nos estás diciendo. Sí, Significa que en buena medida quien está, pues bueno, mm, avanzando en edad y poniendo atención, digamos, a su propio proceso, es el que podría estarse quejando, por eso quejas subjetivas. La cuestión con el envejecimiento patológico es que en buena medida la misma persona no se da cuenta de que está perdiendo la memoria. Es decir, él no es consciente, sino que son los de alrededor los que... exactamente. Incluso sucede en consulta que los abuelitos reclaman que los llevaron al doctor porque ellos se sienten bien. Gracias, muy bien. Sí, muy bien. Ahora, ¿qué es una enfermedad neurodegenerativa? Pues son trastornos que se caracterizan por la pérdida progresiva de la estructura y la función de las neuronas. Esto lleva a degeneración de tejido nervioso y pérdida de funciones cognitivas, motrices y o sensoriales. Estas enfermedades suelen ser incurables y progresivas y pueden tener causas genéticas, ambientales o combinación de ambos factores. Entonces, nuestro trabajo, bueno, mi trabajo como neuróloga es primero hacer una exploración clínica súper enriquecida. Hay que preguntar detalles de todo de la vida cotidiana del abuelito, de cuándo empezaron los síntomas, cómo fue el inicio, cómo ha ido evolucionando. La historia clínica es súper importante para poder llegar a un diagnóstico. Lo siguiente es la exploración física, porque en ocasiones las demencias se acompañan de síntomas, de signos neurológicos, por ejemplo, rigidez, temblor, caídas, cualquier síntoma. Por eso es importante recabarlo aquí para durante la exploración física, aunque sea una exploración física y neurológica muy completa, pues hay que buscar de manera dirigida algunos signos. De la exploración física, pues es súper importante, por ejemplo, identificar si nuestro paciente tiene falla cardíaca o EPOC, diabetes, porque todas esas enfermedades, todas las enfermedades sistémicas y demás influyen en el funcionamiento. Un abuelito diabético descontrolado tiene mayor riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa que uno diabético que está bien controlado. Y claro, nos vamos a apoyar de estudios de laboratorio y de imagen. Entonces, usamos diferentes escalas y demás. Esta es una de las pruebas más comunes que se utilizan. Esta es muy rápida de aplicar y se llama Mini Mental.
Su puntuación más alta es de 30 puntos. Y bueno, vamos a realizar preguntas sobre orientación temporal, o sea, fecha, día del mes, o sea, la fecha completa, orientación espacial, fijación de recuerdo. Le vamos a decir 3 palabras, no las tiene que repetir inmediatamente. Si las repite completas, pues se le dan los 3 puntos. Si no, pues la puntuación de acuerdo al número de palabras que recuerde. Luego, el cálculo. Se le va a pedir que haga restas de ¿cuánto es 100 menos 7? Y para explorar el cálculo normalmente lo hacemos con restas. ¿Por qué se imaginan que no lo hacemos con multiplicaciones, por ejemplo? No, nadie levanta su manita. Pues porque normalmente en la primaria, en la secundaria, aprendemos a multiplicar de memoria. Entonces, por eso es que el cálculo preferentemente lo exploramos con restas. Después se vuelven a preguntar las 3 palabras que se habían mencionado para explorar la memoria de un recuerdo diferido. Y vamos a explorar el lenguaje. Denominación, pues que nos diga el nombre de 2 objetos perdón, que le mostremos. Repetición, que repita una frase. Órdenes, se le dice que recoja un papel con la mano derecha, lo doble a la mitad y lo ponga en el suelo o que lo regrese con la mano izquierda. Y bueno, ahí son 3 órdenes, se le da la puntuación de acuerdo a lo que haga. La lectura, se le muestra un papelito que diga cierre los ojos y la respuesta correcta es que lo haga. Escritura, se le pide que escriba una oración con sujeto y predicado. Y copia, que copie 2 pentágonos. Es un dibujito de 2 pentágonos que están entrelazados y lo tiene que realizar. Esto nos da un total de 9 puntos. Y bueno, una puntuación de 27 a 30 no hay evidencia de un daño cognitivo. 25, 26, tenemos dudas. Ahí alguien levantó su manita, Normita. Sí, doctora, buenas tardes, gracias. Bien, Buenas pues tardes. mi pregunta es en base a este tipo de diagnóstico, ¿cuándo se recomienda o a qué edad o a qué edades? Y si es costoso, me imagino que debe ser costoso, gracias. Mm, ¿Cuándo realizarlo? Siempre que haya sospecha del paciente, del familiar, del cuidador de alguien, de que algo está pasando. Claro, si tenemos dudas, si tenemos la inquietud, podemos ir a revisión neurológica. Eso también está bien. En cuanto al costo, depende de muchas cosas. Por ejemplo, hay pruebas genéticas y demás. Esas sí son caras, pero en general es la consulta, la exploración, realizamos un estudio de imagen y el diagnóstico es principalmente clínico. Necesitamos el estudio de imagen, pero es principalmente clínico, o sea, con los síntomas y la exploración. Ujú. Ya si alguien tiene la inquietud de que si tiene el gen, que porque tiene muchos antecedentes familiares, pues también podemos hacerlo. Y los costos sí dependen de cada laboratorio. Puede ser algo elevado hacer estudios genéticos. Ujú. Pero sí hay que individualizar el caso. Depende ya de cada paciente, incluso de lo que desee el paciente. O sea, si él quiere sus pruebas genéticas y demás, se le solicitan sin problema. Ujú. Muy bien. Otra prueba que también usamos frecuentemente es esta que se le llama MOCA. Es un poquito más completa. Y vamos a explorar primero la función ejecutiva, que consiste en enlazar esta serie con un número y una letra. 1A, 2B, 3C. Entonces el paciente tiene que completar este ejercicio. Aquí abajito tiene que copiar este cubo y esto es para función ejecutiva. Eso significa su habilidad para realizar acciones, por ejemplo, vestirse, cocinar, actividades que requieran de un orden. Otra prueba es que dibuje un reloj.
tiene que ser lo más completo que él pueda y nosotros evaluamos que esté bien el contorno, que coloque adecuadamente la numeración y las agujas tienen que estar marcando las 11:10, que la aguja de las horas sea más pequeñita que la de los minutos, que nos pueda decir el nombre de estos animales. Igual se le dan estas palabras, se las tiene que aprender porque más abajito se las volvemos a preguntar. Entonces se las mencionamos, le damos 2 intentos de oportunidad que nos las diga completas y pasamos aquí abajo. Aquí nos tiene que repetir los números que le damos y aquí estamos evaluando la atención. Le damos otra serie y la tiene que repetir en orden contrario. O sea, nosotros le decimos 742 y él tiene que repetir 247. Otra prueba de atención es que le decimos estas letras que están aquí abajo y cada vez que él escuche la letra A, da un golpecito en la mesa. Y nuevamente, para atención, el cálculo y la atención tienen mucho que ver, porque para que él me puede estar restando 100 menos 7, se tiene que estar acordando que es menos 7, menos 7, menos 7. ¿Sí me explicó? O sea, se le da la indicación, ¿cuánto es 100 menos 7? A ver, sígale restando de 7 en 7. Y él solito tiene que recordar lo que está haciendo. No hay que repetirle la indicación. El lenguaje tiene que repetir estas 2 frases y darnos por lo menos 11 palabras que inicien con la letra F. Luego aquí en abstracción se le dan en qué se parece un plátano y una naranja. Y él tiene que decirnos el campo semántico al que pertenece. Un tren y una bicicleta, pues que son medios de transporte. ¿Sí me explicó? Y ahora regresamos al recuerdo. Aquí le solicitamos que nos repita las 5 palabras que se aprendió al inicio. Y por último, la orientación. Le pedimos la fecha completa, el lugar y el municipio o la colonia, y ya. Por lo menos la... Sí, Marina. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, me parece muy interesante lo que nos está comentando, pero me queda una inquietud. ¿Esto excluye a una población que puede ser analfabeta o cómo hacen cuando tienen una persona adulta mayor que viene del campo, por ejemplo, y que puede accesar a esto? Porque ¿en qué hospitales o en qué lugares se puede accesar a estos servicios? Porque esto sería discriminatorio. ¿O cómo hacen, por ejemplo, para resolver situaciones de personas que vienen fuera, por ejemplo, del campo o indígenas, o ellos no tienen acceso a esto? No sé, me quedé pensando, porque Sí, por eso me interesaría saber cómo resuelven con personas que no tienen, que no pueden leer ni esto, por ejemplo. sí, hay ¿Cómo muchas, hacen? Ah, hay perdón. muchas pruebas. Estas son de las principales que utilizamos en una población promedio, pero por supuesto que hay muchas pruebas y muchas estrategias para evaluar si una persona, digamos, analfabeta tiene algún deterioro. Ujú. Entonces, sí es súper importante eso. Esta prueba lo único que permite es que si el paciente tiene menos de 12 años de escolaridad, se le suma un punto al final. Pero hay muchas pruebas y hay muchas estrategias. Ujú. Pero sí, ahí ya depende del paciente, porque hay veces que ni siquiera hablan español. Entonces, se tiene que individualizar. Ujú. En esta prueba, cuando tenemos una puntuación mayor de 26, decimos que es normal, de 19 a 25, un deterioro cognitivo leve, de 10 a 18 moderado y menor de 10 severo. Ujú. ¿Sí quedó clara la pregunta, Eli? Otra cosa importante es que siempre es necesario que vaya algún familiar o alguien que conozca al paciente para que nos informe sobre cuál era su nivel basal, porque lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas con una escolaridad muy elevada. Sí, justo Marina era quien había hecho esa muy, muy importante pregunta.
Y sí, claro, creo que los parámetros establecen ciertas diferencias, pero creo que ahí más bien tiene que ver con el enfoque directo de quienes están apareciendo en un caso específico, ¿no es verdad? Sí, sí, porque hay muchísimas pruebas. Estas son de las más comunes, pero sí hay que individualizar. Hay que saber de qué manera vamos a abordar a cada paciente, porque exactamente es muy diferente realizarlo con un paciente analfabeta o con un paciente con una escolaridad muy alta. Ujú. Muy bien. Ahora les voy a hablar un poquito de las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a comenzar con las demencias. Y algunos autores describen que existe un estadio intermedio entre una demencia y los cambios degenerativos propios de la vejez, que es el deterioro cognitivo leve, que se define como una condición que afecta a la memoria y el pensamiento de una persona más de lo normal para su edad, pero no tanto como para interferir con sus actividades de la vida diaria. Puede aumentar el riesgo de desarrollar una demencia y tiene causas como son el envejecimiento, la genética, enfermedades o lesiones cerebrales. Sus síntomas pues son que van a perder cosas, olvidan citas o eventos, tienen dificultades para encontrar las palabras adecuadas, tienen problemas para seguir conversaciones o instrucciones complejas, cambios en el estado de ánimo, depresión, ansiedad o modificaciones en actividades instrumentales de la vida diaria. Por ejemplo, que lleven al abuelito porque ya no sabe usar un cajero automático o la tarjeta de, ya no sabe cómo hacer sus pagos en efectivo, por ejemplo. Y al interrogar al paciente, él nos va a decir, es que se me hace más fácil usar solo la tarjeta. ¿Sí me explicó? O sea, ya está teniendo problemas para pagar en efectivo, para contar su cambio, para tener control de ese dinero. Entonces modifica un poquito sus actividades. Y otra cosa es que parte del envejecimiento es precisamente eso, se modifican nuestras actividades porque ya no trabajamos, porque algunos pacientitos ya cuidan a sus nietos, ya hay alguien más que hace lo de que ellos hacían, ir a pagar la luz, ir a pagar el gas. Entonces hay que hacer un interrogatorio muy, muy delicado para saber identificar esto y saber por qué ocurrió ese cambio, como lo que les comento, que ya no saben usar su dinero y para ellos es más fácil usar más la tarjeta de crédito. Entonces, un deterioro cognitivo leve es deterioro en uno o más dominios cognitivos, pero sin afectar significativamente la capacidad para realizar actividades cotidianas. Las pueden hacer, pero está habiendo cambios, adaptaciones que el paciente está haciendo porque ya se le dificulta hacerlo como lo hacía previamente. Entonces hay un cambio cognitivo respecto a cómo estaba el paciente. Por eso es importante prestar atención a lo que nos informa el cuidador, el familiar. Para dar esta definición, pues tiene que haber deterioro de al menos una de las siguientes áreas, que son memoria y aprendizaje, habilidades sociales, función ejecutiva, atención, lenguaje, habilidades visoespaciales. Visoespaciales, por ejemplo, que se pierda del lenguaje, que se le olviden las palabras, que se le olvide cómo se llaman las cosas. Pero en general hay una conservación cognitiva que le permite realizar sus actividades de la vida diaria. Los factores de riesgo pues son la edad avanzada, la genética, este gen, el APOE epsilon 4, se relaciona con el Alzheimer. Los problemas de salud subyacentes que tenga, lo que les comentaba, si es diabético, hipertenso, si tiene alguna enfermedad en su corazón, en sus pulmones, la falta de actividad física, el nivel educativo bajo, falta de actividades estimulantes a nivel mental o social, si consume tabaco, alcohol o drogas. Y esto es muy importante, el uso de fármacos con efecto anticolinérgico
porque hay muchísimos medicamentos que pueden afectar nuestra función cognitiva. Sí, Normita. Sí, es que yo estoy viendo aquí 2 cosas, digamos, interesantes. Este último punto que acabas de mencionar de los fármacos con efecto anticolinérgico, nos lo vas a tener que explicar Sí. detalladamente. Pero antes de eso, fíjate que lo que estoy viendo en este esquema que está ahorita en nuestras pantallas es justo un punto que digamos está, me parece, es la pregunta que quiero hacerte, me parece que está justo en el intersticio de algo que podemos decir que es físico, biológico o genético, y otra cosa que tiene que ver con en dónde ponemos nuestra atención, ¿no es verdad? Por ejemplo, desde que estabas mostrándonos las pruebas, yo estaba pensando bueno, en aquellas en las que definitivamente creo que me restaban puntos, pero también en esos hábitos de nuestra cotidianeidad, en los cuales estamos, digamos, buscando mantener nuestras funciones cognitivas fuertes, estimuladas. Y estaba pensando en cómo una vida demasiado sedentaria, es decir, y cuando hablo de una vida sedentaria, no me refiero no solo a no salir a hacer ejercicio, sino a sentarse frente a una pantalla, principalmente la televisión, y que uno piensa que está recibiendo, está aprendiendo algo porque está viendo una serie, pero en realidad está recibiendo información sin una estimulación mental efectiva, ¿no? Exacto. Entonces, siento que hay en este rubro de la falta de actividades mentales o socialmente estimulantes, es que está un poco la cosa entre el hábito y la determinación física. Eso me gustaría que nos lo profundizaras quizá un poquito y ya, y esto de los fármacos que suena intenso. Sí, ahí la primera pregunta no me quedó muy clara, Normita. O sea, de cómo la actividad física favorece que tengamos un mejor estado cognitivo. Bueno, sí por un lado, pero por otro Ujú. lado, justo la vida sedentaria que en buena medida hace que uno no tenga ese estímulo cognitivo, ¿no? O sea, Sí, no solo es la cuestión de la actividad física, sino ese confort, quiero ponerlo con esa palabra, sí, ese confort en el que de pronto nos rodeamos, que no hay una cuestión estimulante que nos lleve, no sé, a hacer las cuentas, como cuando íbamos en la escuela, a memorizar datos o cosas por el estilo, porque ya no es un asunto físico, o si es un asunto físico, ahí es donde está la pregunta, ¿es o no es un asunto físico o es un asunto físico que se deteriora o llega a esa condición física justamente porque no nos mantenemos en esa actividad estimulante para nuestro proceso neurológico? Por ahí va. sí, sí, eso es muy interesante y tiene mucho, es un poquito de las dos cosas, porque pues la persona mayor ya no va a trabajar, entonces está en casa. Y tienden algunas veces a ya no les gusta salir, quieren estar en casa, efectivamente viendo la tele, o ya no leen, ya no están activos mentalmente. Y puede ser en parte por algún problema físico, porque ya tienen problemas en sus rodillas, en su columna que les impidan salir, y la otra es que no hay una buena red familiar, o sea, no hay quien los lleve a caminar al parque o los acompañe a hacer los pagos o se preocupe por mantenerlos activos mentalmente. Entonces, sí, eso por un lado. Lo otro es que es súper importante que haga un poquito de ejercicio, porque el ejercicio estimula muchos mecanismos bioquímicos que ayudan a que el cerebro se mantenga sano, el cerebro y el cuerpo. Y otra cosa súper importante que no les he mencionado es el sueño. Es muy importante tener
un sueño reparador. Cuando estamos dormidos, se activa algo que se llama circulación linfática. Así como tenemos circulación de sangre y de líquido cefalorraquídeo y de linfa en nuestro cuerpo, hay una circulación linfática, que es el sistema linfático de nuestro cerebro, por decirlo de cierto modo. Ese se activa cuando estamos dormidos y es un proceso que ayuda a eliminar proteínas anormales, o sea, ayuda a que no se sigan acumulando. Entonces, una persona que lleva mucho tiempo sin dormir bien tiene mayor riesgo de acumular ese tipo de proteínas. Entonces es que el abuelito coma bien, que haga ejercicio, que tenga actividades estimulantes, que no fume o consuma drogas, tabaco. Y el otro punto es el de los fármacos con efecto anticolinérgico. Por ejemplo, los antigripales. em, Muchas veces, por ejemplo, un abuelito que está ansioso, hay veces que se utiliza mucho la hidroxicina, que es un antihistamínico. Entonces, son medicamentos que se usan de manera crónica. Si ahorita le da gripe y le damos el medicamento, no hay problema. El detalle es cuando se usa de manera crónica. Todos esos medicamentos, los antihistamínicos, los antipsicóticos, los antidepresivos, las benzodiazepinas, son fármacos que aumentan el riesgo de tener un problema cognitivo. Claro, hay que saber identificar en qué casos está bien indicado. Un abuelito con depresión, por supuesto que hay que tratársela. ¿Sí me explicó? Aunque bueno, el uso de benzodiazepinas en pacientitos de tercera edad no es nada conveniente, o sea, raramente tiene una buena indicación. Esos son, por ejemplo, el clonazepam, el diazepam, el alprazolam, porque son medicamentos que además le van a generar una dependencia, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, el riesgo de caídas y a largo plazo muchísimos problemas. Ujú. ¿Sí resolví la pregunta, Normita? Sí, sí, muchas gracias. Ok, a ver. Bueno, vamos a tener diferentes tipos de deterioro cognitivo leve. El amnésico, donde el problema está principalmente en la memoria, el de dominio único no amnésico, en el que va a tener un problema en cualquier otro dominio cognitivo, pero no en la memoria, el amnésico multidominio, donde va a tener de memoria y aparte de algún otro dominio, y los no amnésicos, donde va a estar afectado varios dominios, pero la memoria conservada. Entonces aquí, este cuadrito está muy práctico porque, bueno, quejas del paciente con envejecimiento normal pues son frecuentes. Las personas mayores es normal que se quejen de que se les olvida o demás. En un deterioro leve puede que no se quejen y los pacientes con demencia generalmente ya no tienen conciencia de esos errores. Las quejas del informador pues son más frecuentes en un paciente con demencia. Las alteraciones de memoria van a ser principalmente de memoria episódica. ¿Qué significa? Pues lo que hicieron recientemente. Y en cuanto a la demencia, son fallas de memoria que ya van a interferir con su funcionamiento normal, mientras que en el envejecimiento no tiene por qué afectar su funcionamiento. Si ya está afectando su funcionamiento, eso ya no es normal. Los abuelitos pues van a tener disminución en el procesamiento de la información leve, no como en la demencia, que ahí sí van a afectar su funcionamiento normal. Entonces van a tener deterioro funcional y del comportamiento, porque las demencias muchas veces se acompañan de algún otro síntoma, por ejemplo, depresión, ansiedad. Ahora vamos a definir qué es una demencia. Es un trastorno neurocognitivo mayor en el que existe evidencia de un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos. La demencia es el deterioro crónico global y habitualmente irreversible de la capacidad cognitiva.
Y les puse unos datos estadísticos. En México no hay muy buenos registros estadísticos, pero bueno. El IMSS realizó un estudio para estimar la prevalencia, bueno, los principales tipos de demencia en la Ciudad de México. Identificó que 14.2 de las personas mayores de 65 años tenían algún tipo de demencia. La más frecuente es el Alzheimer con 7.8%, la demencia vascular con 4.3% y la mixta con 2.1%. Y bueno, en estadísticas internacionales, pues sí, la demencia es el tipo de el Alzheimer, perdón, es el tipo de demencia más común. Y cuanto a pacientes con Parkinson, en el Instituto de Neurología se vio que existen 50 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año. A nivel mundial se calcula que 4 o 5 millones de personas mayores de 50 puedan padecer Parkinson. Entonces vamos a platicar brevemente de los tipos de demencia. Las demencias primarias pues son el Alzheimer, la demencia frontotemporal, vascular y la hidrocefalia. Y bueno, tenemos demencias, eh, perdón, secundarias. Por ejemplo, las vasculares eh, son por algún infarto cerebral, alguna hemorragia cerebral que ocasionó alguna lesión. Causas menos frecuentes, la de hidrocefalia iría de este lado, secundaria, es una demencia secundaria. Por ejemplo, que haya hidrocefalia, esclerosis múltiple, algún problema infeccioso, neurosífilis, demencia SIDA, demencia por priones, algún problema endocrino, por ejemplo, los pacientes que tienen una encefalopatía urémica o hepática. Esto ocurre en los pacientes que ya tienen una insuficiencia hepática, por ejemplo, por haber consumido alcohol durante mucho tiempo. Déficits carenciales, toxinas traumáticas. Entonces, estas son genéticas y las demás son adquiridas, pero bueno, aquí se las puse por frecuencia. Entonces, mm, mm, mm. Una pequeña pregunta respecto a la distinción que nos hiciste hace un segundo entre las que son genéticas y las que son adquiridas. ¿Podría decirse que las que son adquiridas son las que podemos prevenir con mayor, digamos, que es más probable que podamos prevenir respecto a las que son genéticas o ambas pueden ser prevenidas con un buen estilo de vida? Con un buen estilo de vida se previenen todas. Si tenemos el gen, tenemos mayores probabilidades de desarrollar Alzheimer o una demencia frontotemporal. Y las demencias secundarias, pues depende porque, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, pues nos hacen más propensos a tener un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Una hidrocefalia, pues puede ser secundaria a tumores, a infecciones. ¿Sí me explicó? O sea, estas son ya como secundarias a alguna agresión externa. Ok, Tóxicos, carenciales porque no consumimos alguna vitamina. O sea, estas no son genéticas. Esto sí no es genético. Ujú. bien, me queda claro. Estas dos tienen un componente genético, pero como les comentaba, depende del estilo de vida y demás. Ujú. Gracias. Estas sí son adquiridas. Estas también. Y bueno, entonces, en un Alzheimer, pues lo primero que la primera queja, pues va a ser la de la memoria. En, a ver, en esta vamos a observar atrofia de la corteza cerebral y del hipocampo. En una demencia vascular, pues el cuadro clínico va a depender de en qué parte del cerebro esté la lesión, si está en el área motora o en el área visual. ¿Sí me explicó? Igual el deterioro cognitivo, si está en el lóbulo frontal, pues sí vamos a tener problemas de ejecución y pensamiento lento, bradipsiquia, va a hablar lento. En la exploración neurológica, pues vamos a encontrar signos específicos del sitio donde está la lesión. A eso le llamamos signos focales.
Un signo focal significa que lo que observamos en la exploración o lo que encontramos en la exploración nos indica un sitio específico del cerebro que está afectado. Ujú. Y bueno, en estudios de imagen, pues vamos a observar las lesiones vasculares, dependiendo de dónde estén localizadas. En la demencia frontotemporal va a haber cambios importantes de la personalidad y el lenguaje. Podemos o no encontrar problemas de distonía, rigidez. Sí, hay alguien levantó su manita. Sí, Rosario. Tenemos un poco de dificultad para escucharte, Rosario. ¿Puedes volver a plantear tu pregunta? Quizá con, no sé si es el micrófono o el entorno, pero te volvemos a escuchar. Sí, perdón, es que estoy en la calle. Si me pueden explicar un poquito más de los priones, porque, bueno, vi un TikTok que me dejó como muy aterrorizada, que son como proteínas que son escritas o algo así. ¿La de los priones? Ah, claro. Bueno, una enfermedad priónica puede ser genética o adquirida. Y cuando es adquirida, eh, eh, un prión es una partícula de proteína, o sea, ni siquiera no es un ser vivo como tal, sino que son proteínas que van a causar cambios degenerativos en el cerebro. Y de hecho, las demencias por priones son demencias, le llamamos rápidamente progresivas, porque en menos de 2 años el paciente ya tiene dependencia total. O sea, ya necesita un cuidador de manera permanente y no solo eso, sino que llegan a fallecer al poco tiempo. Pero sí, eso es lo que ocurre en la demencia por priones. Y, por ejemplo, se relaciona mucho con el gurú, las personas que comen humanos tipo caníbal se contagian de eso, que es una partícula viral, un tipo de prión que se le llama curú. Ujú. Y por ejemplo, en el caso de los neurólogos, que a veces como parte del diagnóstico tenemos que hacer punciones lumbares, o sea, hacer una punción en la columna para extraer líquido cefalorraquídeo y explorarlo o mandarlo al laboratorio, a veces podemos adquirir la enfermedad por ese contacto. Pero bueno, afortunadamente son enfermedades rarísimas. En mi vida he visto como dos o tres. Ujú. Y bueno, en la demencia por cuerpos de Lewy va a haber alucinaciones, parkinsonismo. Aquí los síntomas psiquiátricos van a ocurrir de manera temprana. Ujú. Y la hidrocefalia, defectos de la marcha. Ahí va a ocurrir algo que se le llama síndrome de Perino, o sea, el paciente tiene limitación para la supraversión, o sea, para mirar hacia arriba, problemas de equilibrio, inestabilidad postural y marcha magnética. Significa que va a arrastrar los pies cuando camina. Ujú. En el estudio de imagen, pues vamos a observar dilatación ventricular. Ya les enseñé cuáles son los ventrículos, pero si tienen duda, los volvemos a poner. Y bueno, de la demencia frontotemporal, pues tenemos estas variantes. La conductual, en la que va a haber de manera temprana, pues el paciente va a tener cambios en el estado de ánimo, risa inapropiada, llanto inapropiado, eh, conducta inapropiada, por ejemplo, mostrarse exhibicionista, evacuar en lugares donde socialmente no es adecuado. Y la otra variante es la afasia progresiva primaria, que se divide en estas tres, pero bueno, básicamente son alteraciones en el lenguaje. Ujú. Y lo que les comentaba hace ratito, los depósitos de proteínas en la enfermedad de Alzheimer, pues se forman placas amiloides y ovillos tau en el cerebro. Esto es en todo el cerebro. Y ocurre a mediados de los 60 años. Cuando ocurre antes de los 65 años, le llamamos Alzheimer de inicio temprano. Si ocurre después, pues ya es de inicio tardío. La demencia frontotemporal, ahí va a haber depósitos de proteína tau y proteína TDP43 que se va a acumular igual en las neuronas, pero de los lóbulos frontales y temporales.
Aquí está la edad típica de diagnóstico entre los 45 y los 64 años, la demencia por cuerpos de Lewy, que bueno, la proteína se le llama alfa-sinucleína, se acumulan igual en el cerebro, ocurren mayores de 50 años, y las demencias vasculares, que van a ser ya sea por una isquemia, o sea, un infarto, o una hemorragia cerebral y ocurren en mayores de 65 años. Y vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson pues es igual a una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso. Y esto es súper importante que lo mencionemos porque a veces hasta 20 años antes del diagnóstico tenemos una fase prodrómica en la que el paciente va a manifestar síntomas no motores. ¿Qué significa? Que va a tener estreñimiento, disfunción genital, hiposmia, anosmia, o sea, lo que les comentaba de los olores, que no los van a reconocer o los van a reconocer con dificultad, depresión, ansiedad, trastornos de la conducta del sueño REM. ¿Qué es eso? Pues son pacientes que cuando están dormidos se mueven mucho, actúan los sueños. Eso es un dato de alarma para pensar que a futuro va a presentar una enfermedad de este tipo. Tuve, o más bien supe del caso de un paciente que fue nadador y en un sueño pensó, bueno, más bien soñó que se iba a lanzar un clavado y se aventó de la cama y se fracturó el cuello. Entonces, sí, esto puede llegar a ser delicado. Y bueno, en su fase inicial, pues vamos a tener ya síntomas motores, que son lentitud, rigidez y temblor. Ya en etapas avanzadas, pues son muchísimas las complicaciones motoras que tiene un paciente con Parkinson. Malformaciones eh, ya articulares, malas posturas, inestabilidad para caminar, postración. Pero bueno, esto es importante que lo sepan, que los síntomas prodrómicos inician hasta muchos años antes de que aparezcan los síntomas motores. Y para hablar de Parkinson, pues tenemos que describir un poquito los síntomas. Esto es muy importante. El temblor del Parkinson es un temblor que es asimétrico, o sea, tiembla más un lado que el otro del cuerpo. Y el temblor es en cuentamonedas, como este dibujito que está aquí. O sea, como que tallan el índice con el pulgar. Y si extienden la manita, van a mover la mano en supinación, pronación. ¿Sí me explicó? A diferencia de otros tipos de temblor. Rigidez significa que cuando exploramos al paciente se siente rígido, o sea, lo que le llaman tieso. Hay resistencia al movimiento pasivo. Está lento y va a tener esta postura, como este muñequito, con una inclinación hacia adelante. Nosotros le llamamos postura en camptocornia. Y los síntomas no motores, que son muchísimos, desde psiquiátricos, autonómicos, hipotensión, disfunción sexual, síntomas urinarios, sudoración, estreñimiento. Ujú. Para diagnosticar Parkinson, pues igual, tenemos datos clínicos, estudios genéticos y de imagen que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico. Nosotros le llamamos biomarcadores para Parkinson o para demencia. Biomarcadores significa encontrar sustancias en el cuerpo, ya sea con estudios bioquímicos, genéticos o de imagen. Bueno, encontrar sustancias en el cuerpo que nos indiquen la presencia de una enfermedad. Y los parkinsonismos. Los parkinsonismos, pues son todos estos, igual son enfermedades que van a cursar con síntomas parecidos a los del Parkinson. Pueden estar rígidos, pueden tener temblor, lentitud e inestabilidad postural, pero hay que saberlas diferenciar porque estas no van a responder tan bien al tratamiento como lo hace el Parkinson. La demencia por cuerpos de Lewy, pues ya los comentamos, inician con cambios cognitivos, de memoria, conducta inapropiada y al poco tiempo inician los síntomas motores. Van a tener temblor, rigidez, la atrofia de múltiples sistemas,
Va a haber además disautonomías, pérdida de equilibrio, inestabilidad postural, problemas para deglutir, trastornos del sueño REM. Esto de trastornos del sueño REM es lo de que les comentaba, la conducta del sueño REM, que actúan sus sueños. La parálisis supranuclear es otro tipo de parkinsonismo. Aquí el paciente camina derechito, tiene limitación para mirar hacia arriba, se le llama supraversión a eso, entonces hay limitación para la supraversión. Va a estar rígido, lento, y aquí el temblor no es tan importante. Y la degeneración córtico-basal. Ahí igual va a haber un parkinsonismo, pero además el paciente va a tener problemas de movimiento, reflejos anormales. Entonces, bueno, son enfermedades más complejas. En cuanto a estudios de laboratorio, pues bueno, hay que hacer estudios básicos, su química sanguínea, electrolitos séricos, perfil hormonal, hay que buscar deficiencias de vitaminas, eh, pruebas que nos ayuden a hacer diagnóstico diferencial si pudiera tratarse de alguna enfermedad infecciosa crónica, por ejemplo, como el VIH. Mm, hay que hacer pruebas de imagen, electroencefalograma, punción lumbar, o sea, auxiliares diagnósticos hay muchísimos. Aquí lo importante es saber qué le vamos a pedir a quién. Hay estudios genéticos para todas estas enfermedades. Recuerden la proteína tau, la encontramos en pacientes con Alzheimer. Bueno, con estas enfermedades podemos solicitar el estudio genético. Igual con las sinucleinopatías, o sea, por depósitos de alfa-sinucleína, que son estas enfermedades, el Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy, la atrofia multisistémica, ¿vale? Y bueno, aquí les puse esta imagen para que sepan que no siempre es puramente una alfa-sinucleinopatía o una taupatía, sino que hay veces que hay una superposición o sobreposición de algunas enfermedades. Entonces puede haber depósitos de diferentes proteínas en el mismo paciente, pero siempre de acuerdo a los hallazgos clínicos vamos a dar el diagnóstico. Y estos son más marcadores, los que podemos encontrar en líquido cefalorraquídeo para amiloide, digamos, por ejemplo, estas para Alzheimer, en líquido cefalorraquídeo y en estudios de imagen, ¿no? El buscar amiloide en los PETs. Ahorita les voy a mostrar imágenes de PET. Igual para las taupatías o marcadores de neuroinflamación. En cuanto a estudios de imagen, pues tenemos diferentes escalas. Por ejemplo, esta es una escala para atrofia cortical que le llamamos Pasquier. Aquí se analizan 14 regiones del cerebro y lo que vamos a observar es si hay o no dilatación ventricular y qué tanto volumen cerebral se ha perdido. Miren, aquí en el 0 pues no se observa mucha atrofia. En el 1 ya se va observando un poquito y al llegar al grado 3 pues es bastante marcado la pérdida de volumen. ¿Sí? Decimos que incrementa el espacio subaracnoideo, esto de aquí. Luego, la escala de Fasecas, hasta en mayores de 35 años, o sea, en pacientes muy jóvenes, podemos encontrar un Fasecas 1. Estas son lo que le llaman microinfartos, infartos pequeñitos, lesiones pequeñitas de sustancia blanca, pero ya un grado 2 o 3, estos ya son grados importantes y nos van a dar ya manifestaciones clínicas. Ujú. Y aquí les puse un ejemplo muy interesante. Fíjense, este pacientito con un FASECAS 1, o sea, con poquitas lesiones microvasculares. Miren, en la prueba de reloj, pues hace bien su reloj. Este con FASECAS 2, aunque tienen un buen puntaje en el mini mental, vemos que el paciente con FASECAS 2 ya empieza a tener errores para copiar el reloj, para dibujarlo. Se le llaman fallas constructivas. Y ya un paciente con FASECAS 3, pues es muchísimo. Vean el reloj de este paciente. Sí, Ofelia.
Hola, soy Ofelia Chávez. Eh, Algo que a mí me llama mucho la atención, veo que sí hay muchísimo material pues, para detectarlo, pero, o sea, normalmente veo que hay muchos síntomas que los detectas desde los 45 años. Yo estaba observando y, cosa rara, por eso estaba callada. Sí conocí a mucha gente, o si no mucha, pero sí a varias personas con síntomas de esto. Incluso me llamó mucho la atención la del exhibicionismo porque conocí a dos personas que las acusaron incluso hasta de violar a niñas. Y ahora caigo en cuenta que traían un trastorno de este tipo. Yo tuve la oportunidad de acompañar mucho a un sobrino en neurología, en el Instituto Nacional de Neurología. Sí. Y bueno, él murió, acabó muriendo incluso sin tener un diagnóstico acertado, ¿no? Pero, ¿a qué voy? Desgraciadamente, yo no veo que, o sea, primero, la gente no va una o dos veces al año a hacerse revisiones médicas. Pero aparte de todo esto, pues tampoco hay quien te diga, oye, necesitas hacerte un estudio neurológico cada X tiempo. Entonces, por los rangos de edad que tú mencionas, que es donde se están dando los problemas, pues ya está uno adentro. Ya cuando te lo diagnostican es porque ya lo tienes. Entonces, Sí, ¿qué hacer en estos casos? O sea, de por sí todo el mundo decimos, hijo, el ir al neurólogo cuesta re caro, ¿no? sí, Entonces, yo te comento, a mi sobrino tuvo mucha suerte, lo atendieron muchísimo, pero aún así tampoco le atinaron que tenía. Él acabó sin movimiento, de uy, ser un chico normal. Entonces, eh, finalmente, ¿qué se puede hacer para poder prevenir? ¿Qué se puede hacer para poder detectarlo en etapas tempranas? sí, Ofelia, esta pregunta es súper importante porque algunas veces ya cuando llegan con nosotros no hay mucho que ofrecerles por el tiempo de evolución de la enfermedad. Pero pienso que siempre cualquier síntoma conductual que llame la atención, Ujú. hay que ir a revisión. Ok. Cualquier cosita que les llame la atención, mejor ir, porque son tantas cosas, es tan complejo. Ujú. Y otro tema muy interesante que tomas, Ofelia, perdón, ¿te puedo hablar de tú? Claro, claro, adelante. Perdón, es el de la discriminación del paciente neurológico o Ujú. psiquiátrico. Híjole, eso Sí, es súper importante, es un tema que casi nadie toca. así es. Porque a casi nadie le interesa, pero es muy grave lo que sucede con ellos. Los corren del trabajo, no los quieren en las escuelas, no los aceptan en la universidad, aunque no tengan problemas motores, sensitivos, que algunas veces podría ser una limitación dependiendo del tipo de actividad a realizar, pero hay mucha discriminación, mucha, Sí. muchísima. Y sí, algunas veces, por ejemplo, conocí el caso de un paciente epiléptico. Le da la crisis en un oxo y se cae sobre una niñita de 9 años. Wow. Pues ya se imaginarán el Sí. problema. Tuvo que ir la neuróloga a declarar que el Sí. paciente tenía la enfermedad. O sea, otros tipos de epilepsia es que hay desconexiones. O sea, el paciente hace movimientos automáticos sin conciencia de ellos. Entonces, un paciente le da la crisis, me parece que también fue en una tienda porque total que llegó a la delegación por haberse robado algo. Estaba comprando y se salió de la tienda con algo en la mano, Sí. porque pierden la conciencia y tienen actos motores complejos con esa pérdida de conciencia. Pero ahí es cuando entra el papel del neurólogo, porque hay que tener mucho cuidado en hacer esos diagnósticos diferenciales. No Bien. falta el paciente que finge una enfermedad para no trabajar o sea, es tan complejo Sí. que A, sí,
hay que tener mucho cuidado, pero ante la pregunta yo creo que cualquier síntoma hay que ir a revisión. Ok, y No sí es tiene normal. razón esto. Yo, por ejemplo, y yo creo que es importante, perdón por haber interrumpido, en la Cruz Roja yo he puesto 2 quejas, Sí, porque justamente este sobrino que murió, en algún momento se saltó de su departamento hacia el patio y no le pasó nada, gracias a Dios. Pero 2 veces, una fue esa y otra después, habló a la Cruz Roja. Obvio, él no sabía lo que le estaba pasando. Su problema neurológico no sabía lo que le estaba pasando. Y lo que hizo la Cruz Roja fue decir, es que este edificio está vetado porque nada más llaman para puras bromas. ujú, Entonces, pues más que queja fue el pongan atención, ¿no? Porque pues, si el paciente no sabe qué le está pasando, pues tampoco nadie va a saber, como dices tú, tendrían que llamar al neurólogo para saber qué es lo que está pasando, ¿no? sí, sí, claro, es súper complejo. Pero sí, mejor ante cualquier síntoma ir a algún neurólogo y chequen bien que cuando vayan con un especialista sea neurólogo, porque busquen cédula profesional y asegúrense de que sea la persona. Digo, no solamente en neurología, en cualquier otra especialidad. Asegúrense que con quien están yendo realmente sea un especialista en el área. O sea, busquen su cédula en internet y esas cosas, porque ese es otro detalle también muy común. Que no sea Gracias. neurocirujano, porque los neurólogos somos lo que vemos, los que vemos lo clínico. Es diferente ir al neurólogo y al neurocirujano. Ujú. Muy bien. Bueno, otra escala que tenemos es la evaluación de cambios de sustancia blanca. Y bueno, aquí igual se va escalando a mayor número de lesiones, pues mayor puntaje. Esta escala del Enters nos ayuda a identificar atrofia cerebral. Aquí está el hipocampo. ¿Recuerdan que platicamos del hipocampo? Les comenté que estaba en el lóbulo temporal. Este es el hipocampo. Vean cómo va disminuyendo su volumen. Lo que vemos negro es ya que no hay tejido. Lo grisecito es el tejido. Esto negro ya es líquido cefalorraquídeo porque no hay tejido. Pero vean cómo se va degenerando. Y por supuesto, esto nos va a dar manifestaciones clínicas. Hay estudios para checar la volumetría del cerebro. Entonces ya habíamos comentado esto de que el cerebro disminuye de tamaño y de acuerdo a la edad, pero más todavía cuando hay alguna enfermedad neurodegenerativa. Igual aquí este estudio de hipocampos. Normalmente un hipocampo pierde de 1,2% a 1,4% anual de volumen y en pacientes con Alzheimer esto se va hasta el 4,3%. ¿Ya vieron? Y bueno, igual lo que les comentaba, para todo hay percentilas, hay que checar de acuerdo a la edad del paciente, porque no es lo mismo un paciente mayor que tenga 70, 80, 90 años, pero bueno, eso ya es como un poquito más específico de lo que hacemos como neurólogos. Hay resonancias magnéticas funcionales, miren, que se activan diferentes áreas del cerebro, si hay estímulos visuales o auditivos, o si le pedimos al paciente que recuerde algo. Entonces, todo esto es muy interesante. Hay estudios para explorar la conectividad funcional, para explorar específicamente redes visuales, de atención, de alguna vía en especial. Podemos observarla en este estudio. El PET es otro de los que más frecuentemente usamos. Bueno, digo más frecuente, pero no es tanto. O sea, son estudios caros y muchas veces no se pueden pagar. Pero eso no limita ni que le demos tratamiento ni que le demos un diagnóstico. ¿Me explicó? Son estudios útiles, pero no indispensables. Entonces, en este caso usamos biomarcadores. Biomarcador significa que se le pone la sustancia al paciente por su venita y se va a ver en el estudio. Y aquí les puse
este ejemplo. En una persona normal, vean, se pinta de color rojo y azul dependiendo cuánta glucosa esté utilizando. Son estudios funcionales. Y miren, este ejemplo, muy bonito, de una demencia frontotemporal. Fíjense cómo en los lóbulos frontales, que es este de enfrente, hay algo que le llamamos hipoperfusión, por eso está azul. El azulito nos marca hipoperfusión. Entonces esto es anormal. En un paciente con demencia frontotemporal, los lóbulos frontal y temporal tienen una hipoperfusión. En el Alzheimer es el temporal y el parietal. Pero bueno, en resumen, hay muchas herramientas muy interesantes, muy prácticas, no siempre indispensables, pero es bonito que las muestre y las conozcan como parte de esta plática. Ahora, en cuanto al tratamiento de una demencia, pues muchos de los síntomas pues son sintomáticos. Por ejemplo, si el paciente tiene depresión, le damos su antidepresivo, para ansiedad su ansiolítico, pero hay tratamientos un poquito más específicos. Un segundito, perdón. Ya, un segundito, lo siento. Muy bien, entonces tenemos tratamientos, por ejemplo, el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina, que son inhibidores de la acetilcolinesterasa, que esa es una enzima que degrada la acetilcolina, que es un neurotransmisor que participa en el Alzheimer. Y este siempre lo mezclamos con la memantina. La memantina es el tratamiento, digamos, que usamos más frecuentemente para las demencias, bueno, principalmente para el Alzheimer, y le llamamos que es un agonista del receptor NMDA. Pero bueno, esas cositas moleculares las podemos checar después. Entonces, este normalmente se puede dar solito o con uno de estos tres. No mezclamos estos, mezclamos este con alguno de estos, más frecuente con donepezilo, que fue de los primeritos en salir al mercado. Y seguramente todos han escuchado de las nuevas terapias para Alzheimer, que dicen que lo curan, que muy buenas y demás. Bueno, hasta ahorita son tratamientos con resultados muy controversiales. Ya fueron aceptados por la FDA, que es un organismo regulador de medicamentos en Estados Unidos, y ya dos de ellos ya tienen registro de COFEPRIS para su venta en México. Pero miren, a pesar de que ha sido aclamado como un avance, hay muchos contracomentarios a favor de su seguridad, bueno, que cuestionan tanto su seguridad como su eficacia. Y son estos dos. En el caso del lecanemab, 45% de los... Den un segundito, es que mi perro es un latoso. Perdonen. Ya, perdón. Es un pomeranian, entonces es muy latosito. Bueno, lecanemab, el 45% de los participantes tuvieron efectos adversos relacionados con el tratamiento. Imagínense, 1 de cada 4 desarrolló edema cerebral y algunos hasta sangrado cerebral. Este sangrado en la mayoría fue pequeñito, pero sí llegó a haber pacientes que fallecieron en un porcentaje pequeñito, pero digo, 1 de cada 4, aunque sean pequeñitos los riesgos, ¿cómo les diré? Aunque el edema sea poco, el sangrado sea poco, a mí se me hace muy arriesgado utilizarlo. Y donanemab, el 89% de los pacientes tuvieron efectos adversos y más de 1 de cada 3 desarrolló edema y sangrado cerebral. Entonces, lo que les comento. Y no son terapias que reviertan la enfermedad. ¿Sí me explicó? O sea, ayudan a que no siga avanzando, pero tanto como revertir, no. Pero bueno, hay muchos estudios que se están corriendo
ya dependerá, ya los van a vender, entonces dependerá de cada médico. En lo particular, prefiero esperarme a tener más información sobre los resultados que está dando. Sí, Norberto. Sí, bueno, quizá para que Norberto nos despida, porque estamos a 2 minutos. Ah, ok. Recordemos que tenemos que, La parte de... sí, De tenemos todas que, formas, ya terminé, Normita. Nada más. ok. Bueno, ya Norberto creo que bajó la mano. Pero terminamos. Yo te pediría mejor, sí, te pediría mejor, querida Pame, que fuéramos terminando, porque ya tenemos 1 minuto. Entonces, quisiera escucharte en el cierre. Sí, lo demás ya eran otros tratamientos sintomáticos, pero bueno, en conclusión, el envejecimiento es un proceso fisiológico natural de los seres vivos. Sin embargo, debido a los cambios que genera en el individuo, incrementa el riesgo de padecer enfermedades. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, es de suma importancia su diagnóstico y tratamiento tempranos, así como promover el conocimiento de prácticas que disminuyan el riesgo de su aparición. Y les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias. A ustedes, Normita. Aquí está en la pantalla el contacto de la doctora Pame Lule, que de verdad yo agradezco muchísimo. Creo que también todos los que estuvimos aquí escuchándote, y desde luego que quedan un montón de cuestiones que consultar y que trabajar en esta visión que queremos alcanzar de una manera diferente de envejecer. Y pues bueno, en la siguiente sesión vamos a incorporar todas estas imágenes que nos has dado, porque de verdad que contribuyen a mostrar justo la imagen que nos vamos haciendo de nosotros mismos. Gracias, Pamela. Un No, abrazo con todo muy gusto, grande. Normita. Y también abrazo a todos los asistentes. Ya estamos en el tiempo y pues nos vemos en una semana. Muchas gracias a todos. Mu- mu- Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias, Norma, por su tiempo y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que el centro educativo cuenta con muchas actividades como esta, por lo cual les pedimos que nos sigan en nuestro Facebook para que estén enterados. Que tengan una excelente tarde.